Estamos conversando con Moni. ¿Verdad? Está ya el rector, los dos rectores también, muchas gracias a los Luis González Plasencia y al doctor Batista también. Derechos, la democracia y el desarrollo en México. Este foro es organizado en coordinación con la red 3D, que está integrada por académicos y profesionales de diversas disciplinas, en su mayoría expertos en el derecho y las ciencias sociales, que desde hace 3 años han venido realizando trabajos académicos en torno a 3 ejes: la democracia, los derechos y el desarrollo, cuyo objetivo es el hacer evaluaciones semestrales y anuales sobre su evolución. Agradezco de manera especial a todas y a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, y asimismo saludo con especial agrado a un gran amigo y maestro, el doctor Raúl Ávila Ortiz, quien ha sido artífice de esta oportunidad de compartir el conocimiento. Así también agradezco a todos y a todas las personalidades que hacen posible este foro y que estarán presentes este día viernes y mañana sábado en las distintas mesas de análisis y conferencias magistrales, en donde se abordarán temas tan importantes como lo son la democracia y el derecho, así como el estado que guardan hoy día los derechos humanos, abordados cada uno de estos tópicos por expertos juristas y académicos que contribuirán al enriquecimiento investigativo que pretendemos impacte en las instituciones, ya que bien sabemos que la eficacia de las mismas y la solidez de las políticas en democracia son catalizadores del desarrollo, ya que la democracia crea el entorno propicio en el que las decisiones políticas están sometidas al control de ciudadanos responsables y libres, capaces de exigir al gobierno y a las instituciones estatales que rindan cuenta de su aplicación. En este tenor, me es grato presentar a las personalidades que nos acompañan para la inauguración de este foro virtual. Nos acompañan en un primer momento el doctor Eduardo Carlos Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Asimismo, nos hace favor de acompañarnos el doctor Luis González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Así bien, también contamos con la presencia del doctor Raúl Ávila Ortiz, quien es el representante de la red 3D. Así también saludo con gran afecto a el consultor internacional, el doctor Wen Hun Dong. Bienvenidos todos ustedes y todas ustedes esta mañana, y qué gusto que estén participando con nosotros. Para dar inicio a nuestro programa, le solicito de la manera más atenta al doctor Wen Hun Dong nos pueda dar su mensaje de bienvenida. No sin antes mencionar que el doctor es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Lausanne en Suiza, es doctor en Sociología Económica por la Universidad de la Sorbona en París. Así también, él es oficial jubilado principal de Asuntos Políticos Electorales de la Organización de Naciones Unidas. Él también es consultor de la División de Asistencia Electoral de la propia Organización de Naciones. Y así también, él es consultor de la División de Asistencia Electoral de Naciones Unidas en Nueva York. Asimismo, y muy recientemente, en el año 2018, ha sido merecedor del premio Joe Baxter de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales. Sin más preámbulo, doctor Hun Dong, tiene usted el uso de la palabra, por favor. Sí, buenos días a todos y mil gracias a los señores rectores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y de Oaxaca
gracias al señor director de la Facultad de Derecho y gracias a Raúl Ávila, que me ha permitido de participar desde ya unos años a las reflexiones de la red 3D. Hoy Raúl me ha pedido, y yo lo acepté por amistad y no por competencia, de compartir unas reflexiones sobre mi trabajo, que yo puedo resumirlo de manera siguiente. Es de ver cómo podemos transformar el ideal de la democracia en un régimen, una práctica democrática. Decirlo así es un poquito ambicioso, pero es realmente el trabajo que hicimos desde los últimos años. Y a través de este trabajo, yo creo que hay una necesidad, y quiero, si me permite, compartirlo con ustedes, es la necesidad de una clarificación de los conceptos. Entonces, yo voy a presentar mi introducción en dos categorías, en dos niveles. Un primer nivel es de ver cómo podemos, yo diría, analizar las prácticas democráticas, y segundo es cuál es la función finalmente de las instituciones autónomas en una democracia como la de México. Empiezo con la actualidad. Todo el mundo sabe quién es Abraham Lincoln. Y finalmente, a través de los países que conozco, escuché siempre la definición de Abraham Lincoln, que es: la democracia es el poder del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Con distancia, yo diría, la primera afirmación es una asunción sin prueba. La segunda afirmación es claramente una contraverdad. Y la tercera afirmación es casi una, yo diría, una lista de buena intención. ¿Por qué? Porque en el trabajo que hicimos, sabemos al menos que hay varios tipos de pueblo. Mi trabajo era de administrar elecciones. El primer pueblo es el pueblo electoral, pero sabemos que el pueblo electoral es el pueblo que sale de una mayoría del voto y no es el pueblo entero. El primer pueblo es el pueblo, lo que llamamos el pueblo sociedad. Es que todos los seres humanos que viven en un espacio común o que comparten, es más importante, el deseo de vivir juntos, ese es el pueblo que llamamos sociedad. Pero para que sea un pueblo sociedad, necesitamos la aceptación o compartir unos principios, unos valores fundamentales. Y los valores que conocemos son valores de igualdad y de libertad. Entonces, no hay un conjunto de personas que viven en un espacio determinado que no comparten este tipo de principios. Es lo que llamaré el deseo
de vivir juntos, el deseo de ser parte de la comunidad nacional. Y la comunidad nacional es siempre una comunidad de cultura, de lengua, pero de espacio, pero también es muy complicado. Pero ya ese es el pueblo, sociedad. Pero los principios van a generar también un tercer tipo de pueblo, es que llamaré, después de unos sociólogos, un pueblo-estado. Es que el aparato del Estado, el Estado es finalmente la formalización de estos principios, y sabemos, y ustedes lo saben mejor que yo, que el primer principio, aparte de los valores fundamentales, el primer principio es que comparten el Estado de Derecho, aceptan el Estado de Derecho. Esta es la estabilidad, este es la coherencia, y este es el principio que permite a una comunidad de vivir juntos. Pero aparte de estos tres pueblos, yo diría también que tenemos un pueblo de opiniones, porque las decisiones del pueblo-estado tienen que compartir con la población, y la población tiene que dar su opinión y su crítica, o van a intentar de cambiar las decisiones. Este es el pueblo de opiniones. Si se puede multiplicar las distinciones, pero aquí me paro a un punto clave. Es que la democracia no es un pueblo único. La democracia para mí es finalmente el sistema de relación que va a permitir a estos pueblos de mantener una relación equilibrada, una relación, yo diría, igualitaria. En un ejemplo, el pueblo-estado no puede imponer finalmente su opinión o su visión a la sociedad entera, es de eliminar el pueblo-opinión o ignorar finalmente el pueblo-sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad es una sociedad siempre múltiple, diversificada, y se necesita un respeto. Entonces, ¿quién va a mantener este equilibrio entre el pueblo-estado y el pueblo-sociedad? Y cómo serían las instituciones. Ok, ahora sí ya se entiende. Bueno, ya quedamos. No, pero espérame tantito. Ahora, ¿Sí? ¿Ya me escucho? Sí, Don, adelante, adelante. Sí, doctor. ¿Sí? Adelante, doctor Don. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Entonces, yo diría, todo el sistema de relaciones entre los diferentes pueblos, un pueblo de opinión que dominan, es un pueblo, yo diría, sin principio. La dominación de los fake news hoy en día, la dominación de una relación de control, de armonía entre los diferentes pueblos, yo diría,
son las instituciones no elegidas, como la Corte Constitucional, como la autoridad electoral, como las instituciones de control, de transparencia, de rendición de cuentas, que no tienen una legitimidad democrática en términos electoral, pero tiene una calidad electoral, calidad democrática en términos de su como órgano que puede mantener una cierta armonía entre los poderes. En este sentido, la autonomía de las instituciones y el profesionalismo de las instituciones de este tipo son para mí un punto clave de la práctica democrática. Usted sabe que en los Estados Unidos, por ejemplo, hay unos lugares donde los jueces son elegidos. Yo personalmente considero que el trabajo de los jueces es un trabajo altamente profesional y por eso que su legitimidad viene de su profesión y no viene de las elecciones, del pueblo electoral. En este sentido, me parecen las cosas mucho más claras, cómo preservar este tipo de institución, cómo preservar este tipo de autonomía, porque sabemos que cada pueblo, como así, tiene su propio problema. El pueblo electoral, por ejemplo, tiene el problema de representación. El pueblo sociedad tiene un problema de que se llama la identidad nacional. Todos los países que conozco ya empiezan a preguntarnos qué somos como americanos, qué somos como franceses, qué somos como africanos. ¿Por qué? Porque la cultura cambia, porque la historia cambia y porque hay una necesidad de tener una identidad propia. Pero ¿sabe lo que se llama una identidad, yo diría, asesinada, ¿no? El racismo es, por ejemplo, es una forma de identidad que es restrictiva. Cuando el caso de otras sociedades donde hay una cierta armonía entre identidades, como los budistas con los musulmanes, los cristianos, etcétera. Este es una forma de, yo diría, diversidad y cultural, diversidad política que se puede preservar. En conclusión, en nuestro trabajo, en nuestra reflexión sobre la práctica de la democracia, en la construcción del momento democrático, yo diría, necesitamos de considerar esta diversificación cultural, esta diversificación de opinión, esta diversificación también de interés. Y en este sentido, la reflexión del trabajo con la 3D me parece, para mí, fue un elemento de reflexión muy positivo, muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Hun Dong, por su intervención. Palabras para la reflexión y el análisis. En este mismo orden de ideas, le pido amablemente, y para continuar con nuestro programa, al doctor Eduardo Carlos Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, nos pueda brindar su respectivo mensaje. Y asimismo, doctor, le solicito que al término del mismo pueda usted proceder a inaugurar este foro de análisis. Adelante, doctor, por favor. Gracias, doctor
Carlos Pérez Campos, le agradezco la oportunidad de participar con el equipo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad, que está realizando una serie de activismo académico sumamente relevante a estas grandes alianzas que se están forjando con organizaciones académicas como la 3D, a esta posibilidad de escuchar esta mañana, y seguramente así será en el transcurso de estos próximos 2 días, a ponentes que van a estar en diálogo con la comunidad académica de nuestra facultad, con otros académicos de otras instituciones. Muy relevante el trabajo, el mensaje que hemos escuchado del doctor Udán. También me parece, dentro de estas grandes alianzas que ha hecho la Facultad de Derecho, yo saludo la presencia también de mi colega, el rector de la Universidad de Tlaxcala, Luis González Plasencia, quien tiene una trayectoria sumamente relevante en la defensa de los derechos humanos. Y revisando el programa, me parece que es una propuesta sumamente relevante para discutir el estado de la democracia, los derechos humanos, la progresividad de derechos, y retomando algunas ideas vertidas por el doctor Udón en el sentido de que tenemos que pensar a la democracia como un proceso inacabado, como un proceso que está en construcción progresiva, que está asociada a la cuestión de la diversidad cultural, a la diversidad de expresiones políticas, a la progresividad también en el reconocimiento de derechos humanos. El trabajo es inacabado, la ruta es larga y zigzagueante, y está sometida incluso a retos sumamente importantes en el contexto como en el que vivimos, de una situación de pandemia que asedia a la humanidad, en donde sectores de la población nos vemos en la necesidad de permanecer replegados, y en donde se tienen que discutir estos temas en este contexto. Esto conlleva, digamos, un conjunto de retos para seguir apuntando más ideas, para seguir contribuyendo desde la academia, como lo ha venido haciendo la Facultad de Derecho, para poder ir embarneciendo la cultura democrática, no solamente de nuestros estudiantes, sino pues, por lo que implica la Facultad de Derecho y la universidad misma como referente en la formación de ciudadanía, como referente en la formación de democracia, y por tanto me parece que estos temas son sumamente importantes para nuestra casa de estudios, pero también para la vida pública, para la construcción de derechos y para el fortalecimiento de nuestra cultura democrática. Y sin más, me permito dar inicio con las actividades académicas establecidas en este importante seminario, y pues desearles el mayor de los éxitos. Estoy seguro que así será, porque veo participantes de buena talla que contribuirán con sus ideas a enriquecer el debate sobre democracia y derechos humanos. Enhorabuena y mi felicitación, doctor Carlos Pérez Campos, a todo el equipo de la facultad y a todos los participantes que confluyen en estas plataformas. Muchas gracias, doctor Eduardo Bautista, por sus palabras. No terminaremos esta inauguración sin antes agradecer a todos los participantes nuevamente, a los y las participantes, a los ponentes que nos acompañarán en esta jornada de 2 días, y asimismo a todos los estudiantes de los distintos posgrados, tanto de maestrantes como doctorandos de las universidades del país, especialmente las de Tlaxcala, las de Oaxaca. A todos ustedes les agradecemos muchísimo su participación, que nos estén sintonizando, y en este momento para dar comienzo a la primera conferencia magistral a cargo del doctor González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, le cedo el uso de la voz y los micrófonos a mi compañera y amiga, la doctora Maite Hernández García.
Muchas gracias a todos. Buenos días. Nos veremos pronto. ¿No se escucha, Maite? Les pedimos un minuto de su paciencia. Son dificultades técnicas que estas nuevas tecnologías nos generan de vez en cuando. Un minuto de su paciencia, por favor. Listo, me parece que ya disculpa. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPO, en coordinación con la Red Derechos, Democracia y Desarrollo, agradece a la audiencia que nos observa y tiene el honor de dar la bienvenida y presentar al doctor Luis González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quien expondrá la conferencia La condición social de los derechos. Al efecto, presento al doctor y leo un resumen de su currículum. El doctor Luis Armando González Plasencia es doctor en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Master in Law por el International Institute for the Sociology of Law, con sede en Oñati, España, y licenciado en Psicología por la UNAM. Es profesor investigador titular C de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde imparte clases en el doctorado en Derecho PNPC y en el posgrado interinstitucional integrado en Derechos Humanos PNPC. Entre 2009 y 2013 fue ombudsman de la Ciudad de México, cargo para el que fue electo por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal por unanimidad. Ha ocupado diversos puestos académicos y en las administraciones públicas local y federal también. Desarrolla actividades de formación de doctorados en Instituto Nacional de Ciencias Penales y es profesor invitado en los posgrados en Derechos Humanos de las Universidades Iberoamericana, Marista de Mérida y de la FES Acatlán en la UNAM. Igualmente es docente en la maestría en Derechos Humanos del Instituto de la Judicatura Federal. Por más de 25 años, su interés se ha centrado en los derechos humanos, desde donde se ha ocupado del estudio de la política criminal, donde los derechos económicos, sociales y culturales, así como de la inclusión. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que lo reconoce como investigador nacional nivel 1. Ha publicado casi una veintena de trabajos entre libros y reportes de investigación y es autor de más de 50 artículos especializados aparecidos en revistas nacionales y extranjeras. Ha impartido más de un centenar de conferencias en foros nacionales e internacionales. Como parte de sus actividades pro bono, es miembro de la Honorable Junta Directiva de la Universidad Autónoma de Guanajuato, miembro del Consejo Académico del Capítulo para las Américas del Instituto Internacional de Derechos Humanos, del Consejo Ciudadano del Sistema Integral de Protección de
niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México y consejero honorario de la Comisión de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de Ideas AC y miembro de la Asamblea Consultiva del Instituto para la Seguridad y la Democracia. Es miembro del número de la Academia Mexicana de Criminología. Escribe en el prestigiado portal Animal Político y participa como columnista de la primera emisión del noticiero Antena Radio del Instituto Mexicano de la Radio. En agosto de 2018, el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala le nombró por unanimidad rector de esa casa de estudios, cargo que desempeña hasta la fecha. Pues bien, enseguida damos el uso de la voz al doctor Luis González Plasencia, a quien le informo que cuenta con 50 minutos de exposición. Al terminar, se tendrán 10 minutos para preguntas y respuestas. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchísimas gracias, Maite, por la presentación. Saludo antes de comenzar, por supuesto, a mi amigo y colega, el doctor Eduardo Bautista, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a quien me da mucho gusto ver, que sea por este medio. También abrazo a mi queridísimo amigo Raúl Ávila, director de esta importante iniciativa en la que de vez en cuando me han incluido algunos de mis textos. Muchas gracias, querido Raúl, y que recibo cada fin de semana con mucho entusiasmo. Ha sido de una gran utilidad. Por supuesto a Mónica, que anda por ahí también, y a todas y todos, al señor director de la Facultad de Derecho de la UAPJO. Agradezco mucho la distinción para estar esta mañana aquí con ustedes. Bueno, he estado pensando un poco cómo abordar la temática que me han pedido, y creo que puedo hacerlo distinguiendo cómo el interés por los derechos humanos comienza, digamos, desde una perspectiva formal, institucional, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Algunos autores, como Samuel Moyn, por ejemplo, este joven canadiense que se ha dedicado al tema, le ha llamado a este periodo algo así como la última utopía, que efectivamente pues, se remonta a hace apenas unas décadas. Y a pesar de que toda esta institucionalidad que se ha construido alrededor de los derechos humanos se ha venido fortaleciendo a lo largo de todos estos años en el mundo, y más recientemente, por lo menos por ahí del año 2000, antes con la instauración de las comisiones de derechos humanos en los 90 en nuestro país, paradójicamente decía, estamos viviendo un momento en el que las violaciones a derechos humanos están a la orden del día, ¿no? Entonces se presenta, digamos, esta circunstancia en la que tenemos más mecanismos de defensa, tenemos instituciones pues sólidas para enfrentar los retos que imponen los derechos humanos a los países en general de Occidente, y sin embargo tenemos una larga lista de violaciones a estos derechos. Me parece que la respuesta, digamos, a esta situación hay que buscarla más allá de este proceso de institucionalización. Hay que plantearla en términos más bien, no de una historia evolutiva de los derechos humanos, no de una historia pacífica de los derechos humanos, como de pronto aparece en los manuales de la materia, sino más bien a partir de los contrastes, a partir de las contradicciones que se presentan entre proyectos que trataré de plantear aquí, son distintos, a pesar de referirse todos ellos al concepto de derechos humanos, conceptos que son distintos y que persiguen cosas distintas a lo largo de la modernidad.
decía el doctor Hu Dong, a quien saludo también y doy la más cordial bienvenida, que hay dos valores fundamentales detrás de los derechos, coincido con eso, libertad e igualdad, pero quizá habría que decir que libertad e igualdad no siempre han armonizado, ¿no? Y que de hecho, me parece que parte de las contradicciones que estamos viviendo hoy en términos de la realidad de los derechos y su nivel, digamos, su dimensión institucional, tiene que ver precisamente con la tensión que se genera por la vía de los hechos entre libertad e igualdad. Y es que a pesar de que los derechos nacen, digamos, con estos dos genes, históricamente alguno de ellos ha prevalecido sobre el otro y ha planteado, digamos, un sino a las diferentes épocas. Esto me permite decir que históricamente esta tensión entre igualdad y libertad podría estar señalando a su vez una serie de etapas sucesivas que plantean proyectos de desigualación que son contestados por otros proyectos de igualación en una lógica, digamos, dialéctica desde el siglo XVIII hasta nuestros días, ¿no? Todos sabemos que los derechos humanos tienen su origen en pues aquella situación germinal que se da aproximadamente en el siglo XIII, cuando empiezan a reclamarse los derechos subjetivos, cuando nace la idea del derecho natural y, digamos, en oposición a el derecho objetivo que provenía del Estado, ¿no? Poco a poco, a lo largo de los siglos y hasta el siglo XVIII, y ahí particularmente frente al Estado absoluto, que se había formado como un mecanismo para evitar la dispersión de poderes que ocurría en el feudalismo, justo como una reacción a este Estado absoluto, en Inglaterra se ubica a John Locke como uno de los principales autores a quienes le debemos precisamente esta idea de los derechos naturales, de tres derechos naturales que se van a convertir en libertades fundamentales, el derecho, en donde el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad juegan un rol fundamental, ¿no? Entonces, podríamos plantear que un primer momento importante nace precisamente con el pensamiento de John Locke, quien al defender esta idea de libertad y propiedad genera, digamos, un binomio que se va a convertir en el elemento distintor de el pensamiento liberal, ¿no? Sabemos que a esa primera gran reacción, que después va a encontrar eco de manera muy importante en la Revolución Norteamericana, ocurre una reacción en el pensamiento francés y particularmente en el jacobinismo, que encontraría aquí por su parte en Rousseau la posibilidad de construir un proyecto diferente, digamos, siempre dentro de la misma lógica liberal, pero ahora, digamos, con una fuerte tendencia a la igualación. De hecho, para mí ha sido un descubrimiento en los últimos años que estoy investigando estos temas, que existen dos declaraciones francesas. La que es de todas y todos conocido, de 1789, pero hay otra que es conocida como la Declaración Jacobina, precisamente, de derechos, en donde, aunque el tema de la propiedad es importante, tiene, digamos, límites claros, como después se refleja en el pensamiento de Rousseau, en la idea del bien común, ¿no? O del interés general, como lo planteaba el propio Rousseau. Luego vamos a ver cómo esta tendencia, digamos, hacia la igualación va a convertirse en una necesidad frente a el hecho real de las desigualdades que empezó a producir el capitalismo y que se hicieron evidentes en el siglo XIX. Los movimientos
revolucionarios, ahora ya no aquellas revoluciones de sino burgués, ¿no? Sino ahora revoluciones que empiezan a surgir en el seno del proletariado, del campesinado, que paulatinamente van a irle dando forma a una reacción que se va a generar en Occidente, que en algunos casos se expresó como luchas armadas, como revoluciones, como el caso mexicano o el caso ruso, y en otros lugares, digamos, tuvo otra expresión, como en el caso de los Estados Unidos, con el liberalismo social del presidente Roosevelt, ¿no? Pero, digamos, haciendo una simplificación para efectos de tratar de ser pedagógico aquí, podríamos decir que lo que tienen en común estas revoluciones, la mexicana, la rusa, luego, por otro lado, la República de Weimar y también el proyecto de liberalismo social del presidente Roosevelt, es el reconocimiento de que la libertad tiene que ser acotada, ¿no? La libertad en términos de libertad de mercado, en términos de una libertad, digamos, que queda supeditada a eso que Adam Smith denominaba la mano invisible del mercado y que se esperaba en algún momento generaría condiciones de igualdad material para las personas. Bueno, dados los resultados evidentes en el siglo XIX finales y principios del XX, las decisiones que se van tomando es que tienen que ver con la ampliación del Estado, ¿no? Con que el Estado tiene que intervenir, con que el Estado debe hacerse cargo de la distribución de la riqueza y debe generar, por esas razones, igualdad. La primera parte del siglo XX pues va a estar dominada por este pensamiento, aunque sabemos claramente que hay un periodo pues, que necesariamente afecta toda esta lógica, que es el de las guerras y particularmente la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es muy claro cómo el pensamiento aquí se va a ir definiendo. Si hiciéramos una línea, que no quiere ser una línea recta, probablemente tenga oscilaciones, pero si quisiéramos hacer una conexión entre el pensamiento que originario en Locke y Rousseau hacia el siglo XX, creo que encontraríamos ahí una conexión desde Locke hasta von Mises y desde Rousseau hasta Keynes, ¿no? Es decir, que esta nueva confrontación ideológica en el siglo XX va a ocurrir entre Ludwig von Mises y su alumno Friedrich Hayek, y por una parte, ¿no? Y por la otra con John Maynard Keynes, ¿no? Que nos representan dos visiones del mercado y dos visiones, por lo tanto, del Estado, que tienen una afectación necesaria en términos del modo en el que se gestionan los derechos, ¿no? Decía yo, durante la guerra, queda claro que el pensamiento que prevalece es el de Keynes, de la idea del estado de bienestar social, de un intervencionismo en los mercados, que precisamente por efecto de la guerra va a dar lugar después, ya por ahí de los años finales 50 y durante los 60, a una nueva ola que logra, en mi opinión, armonizar dos ideas, estos dos valores que he comentado que no siempre son armónicos, igualdad y libertad, pero desde una lógica en la que la libertad no se asocia con la propiedad, ¿no? Desde una lógica en la que la libertad se asocia más bien con la necesidad de generar un proceso de emancipación respecto del correlativo proceso de sujeción que a partir de un importantísimo despliegue científico desde el siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, fue construyendo una serie de identidades como identidades vulnerables, ¿no? Aquí el trabajo de Michel Foucault ha sido muy, muy importante a partir de lo que podríamos denominar, con base en él, la constitución de un parámetro de normalidad que fue definiendo quiénes eran los anormales, quiénes eran
las personas que no son del individuo varón, caucásico, propietario, ¿no? Exitoso, sano, etcétera. Y en ese mismo sentido, pues, que fue definiendo a los que deberían ser excluidos del proyecto de modernidad, ¿no? A quienes, o por lo menos a quienes tendría que hacérseles más difícil la inclusión en la modernidad. Todo esto está muy ligado al racismo, a una suerte de racismo científico que se va a construir a lo largo de finales del siglo XIX y XX, que terminó justificando procesos de dominación entre hombres y mujeres, entre caucásicos y no caucásicos, entre heterosexuales y personas de la diversidad sexual, etcétera, 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 ¿no? Cuando al final de la Segunda Guerra Mundial comenzamos a observar estos procesos de emancipación, particularmente en las luchas de las mujeres, casi de inmediato, casi de modo concomitante, las luchas de los afrodescendientes, y poco a poco las de los integrantes de las comunidades LGBTI y más, como decimos hoy, las personas con discapacidad, las personas indígenas de manera más reciente, ¿no? A ese proceso que implicó una gran explosión, diría yo, de libertad, no asociada a la propiedad, que esto es muy importante tenerlo en consideración, no asociada a la propiedad, pues generó, por supuesto, reacciones nuevamente, ahora, digamos, en lo que podríamos considerar la continuación del pensamiento de Friedrich Hayek y de Ludwig von Mises en una serie de economistas que pues han sido identificados bajo esta denominación de economistas neoliberales, ¿no? Es decir, que en buena medida el neoliberalismo se plantea en línea de principio como una reacción a lo que Chomsky denomina un exceso de libertad, ¿no? Chomsky críticamente, digamos, dice, los conservadores, bueno, para Chomsky, tanto los conservadores como los liberales en Estados Unidos pensaban en estas emancipaciones como un exceso de libertad, ¿no? Ha sido común, por ello, que en el discurso, en los discursos más conservadores, escuchemos siempre esta idea del exceso, ¿no? El exceso en los derechos de las mujeres, el exceso en los derechos de las personas afrodescendientes, el exceso en los derechos de las personas indígenas, etcétera. Lo cual va a encontrar, digamos, varios caminos que me parece a mí muy interesante plantear aquí con ustedes para comentar. Por una parte, efectivamente, un proyecto económico que está destinado a disminuir la participación del Estado en lo público, ¿no? Y que en términos, digamos, más extensos, se puede expresar como un proceso de paulatina privatización de lo público, ¿sí? Que no se reduce solamente a digamos, los procesos de desmantelamiento del Estado social o del Estado de bienestar, sino que aunado a otro proceso ahora, digamos, de carácter psicológico, va a ir produciendo un efecto de privatización de la vida toda, ¿no? Y de conversión de las cosas y de las personas en mercancías, ¿no? Es decir, un proceso que termina mercantilizando las relaciones sociales, convirtiendo a todos los actores de estos procesos en mercancías. Junto a este proceso económico y su efecto psicológico, habría que decir que lo que estudiábamos en el pasado como control social referido al Estado, ¿no? Es decir, pensábamos en los 80 que el Estado producía este control social a través de las instituciones punitivas, etcétera. A esa consideración hoy habría que plantearla, de una manera distinta.
porque el efecto que va a tener el ascenso de la racionalidad neoliberal, lo que implica es una nueva centralidad del mercado, que hoy se vuelve, digamos, el elemento fundamental, el pilar, digamos, central en la configuración de esta etapa de la modernidad. Colonizando tanto al Estado como a la sociedad civil. Y desde esa perspectiva, entonces, el mercado ejerce o asume los controles que antes tenía el Estado, ¿no? Y controla al Estado y controla también a la comunidad, ahora figurada en términos de sociedad civil. Voy a tratar de explicar esto de una manera muy rápida, porque creo que es importante para lo que es la situación actual de los derechos. ¿De qué manera el mercado controla al Estado? Bueno, lo terminó controlándolo a partir de incorporar toda una lógica de mercado, una lógica empresarial en los procesos del Estado. Eso forma parte del proceso, antes dicho, de privatización de lo público, ¿no? El mercado incorporó una serie de mecanismos, un lenguaje inclusive empresarial en la actividad del Estado, ¿no? Lo sometió a presiones provenientes, por ejemplo, de la lógica de la calidad, de la mejora continua, de procesos en los que la función del Estado queda controlada desde esta lógica empresarial, ¿no? En ello, la sociedad civil contribuye de un modo especial, porque ustedes seguramente han vivido cómo en este periodo hay una explosión de la sociedad civil que efectivamente recupera las agendas de emancipación, pero no en términos de movimientos sociales, como había ocurrido en el pasado, sino de sociedad civil organizada, ¿no? Es decir, de movimientos que están organizados para llevar adelante la agenda de mujeres, la de personas indígenas, la de bla, 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 ¿no? Desarticuladas entre sí, pero además sometidas a otros procesos de control a través de las metodologías del marco lógico, de la teoría del cambio, que es la más reciente, ¿no? La propia idea de las políticas públicas, que cuando uno estudia la manera en la que se van configurando esta metodología de las políticas públicas, es relativamente fácil darse cuenta de cómo desarticulan la movilidad social, ¿no? Cómo la domestican en procesos que están perfectamente bien controlados y en los que la idea es que este fenómeno de privatización de lo público se vaya expresando aquí a través de la idea de gobernanza, ¿no? La gobernanza, que es esta participación conjunta entre sociedad civil y Estado, ¿no? Pues es una expresión precisamente de la privatización de la función pública, ¿no? Bueno, en ese proceso, la psicopolítica juega un rol fundamental, ¿no? He tenido charlas, seguramente aquí va a haber reacciones, porque bueno, yo también me he dedicado a las políticas públicas, yo también me he dedicado a la defensa de la transparencia y la rendición de cuentas, a las que consideramos de hecho hoy como derechos, ¿no? También, yo también he participado con las organizaciones de sociedad civil, he tenido una vida institucional, ¿no? En materia de derechos humanos y de otras prácticas, pero mientras más lejos estoy de esa trinchera, mientras más estoy, digamos, en mi cubículo y en la reflexión con las y los colegas que están haciendo un trabajo similar, pues más me doy cuenta de cómo este proceso psicopolítico funcionó, ¿no? En todas y todos nosotros. Voy a decirlo, va a sonar fuerte, pero pues estaré dispuesto a sus críticas. Tengo la piel dura, así es que no pasa nada. Para enajenarnos, ¿no? Para enajenarnos. Por otro lado, creo que esto se puede observar cuando uno ve el proceso de degradación de los derechos humanos, como los hemos conocido, no solamente de los derechos
civiles y políticos que entran entonces a partir de una cierta concepción de la democracia, de la participación y de la libertad, entran en un proceso, digamos, que pone en riesgo sus contenidos, pero un poquito más adelante lo podemos ver con los derechos sociales, ¿no? Con el proceso de mercantilización de los contenidos de los derechos sociales. Hoy hay una especie de versión bizarra de los derechos sociales que está asociada al mercado. Si pensamos en el derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo el periodo neoliberal se caracterizó por una fuerte reducción de los presupuestos de la educación pública, por un deterioro paulatino de la educación pública y por un apoyo sin precedente a la educación privada, ¿no? Las escuelas privadas se fortalecieron mucho durante este periodo y paradójicamente hoy nuestra competencia principal pues son las universidades privadas, ¿no? Las que crecieron de un modo notable y que, por cierto, en este contexto de pandemia han solido estar mejor preparadas que las universidades públicas que sufren una serie de carencias, ¿no? Pero no solo eso, sino que en esta lógica de mercantilización de la vida cotidiana, la idea de la calidad se presentó como una posibilidad para agradar el mercado de la educación, ¿no? De manera tal que tenemos escuelas, vulgarmente se les denomina como escuelas patito, ¿no? Que son de fácil acceso, desde luego ahí no son escuelas, son empresas, son negocios que lucran con la educación, pero terminan también ofreciendo un título, ¿no? Que decía, están desde esas escuelas hasta las grandes universidades, ¿no? Las que cobran fortunas, de modo que hay, digamos, una oferta que le permite a las personas, en función de sus capacidades, poder tener educación primaria, secundaria o profesional. Lo mismo vemos en el campo de la salud, ¿no? Se mercantilizó la salud, los hospitales públicos se deterioraron, ahora lo hemos visto con el COVID, y surgieron empresas de salud, ¿no? Les llamamos hospitales igual, acá en la Ciudad de México, Hospital Ángeles o el hospital, qué sé yo, pero son empresas de salud, ¿no? Que bajo el modelo, me gusta a mí hacer la comparación con el Uber, bajo el modelo Uber, ¿no? El Uber son choferes que conducen sus propios vehículos. Acá en estas empresas de salud son médicos que alquilan un consultorio en el hospital fulano y en función de la calidad que ese hospital represente, casi siempre asociado con el precio, ¿no? Cobran sus consultas y van creando sus clientelas, ¿no? Y están esos en el extremo, en el extremo del privilegio, y del otro lado tenemos las clínicas del Dr. Simi, ¿no? Todas estas que han surgido junto a las farmacias, no solo las de Simi, sino hay un montón de farmacias hoy, de estas de cadena, ¿no? Que tienen a su médico ahí para, por 50 pesos, brindar la atención de salud, ¿no? Pongo estos dos ejemplos, pero hay muchísimos más. En el campo laboral, déjenme también plantearlo como un último ejemplo, lo que hemos visto es la degradación de los derechos laborales, la pérdida de sentido, digamos, de la sindicalización, a favor de una idea que, basada en la lógica del autoempleo, ¿no? Del emprendedurismo, también, ya sé que aquí me van a criticar, nosotros también en mi universidad hemos estado metidos en esta idea del emprendedurismo, ¿no? Se coloca en lo que un filósofo coreano-alemán, Byung-Chul Han, denomina el yo puedo, ¿no? O sea, esta idea de que nosotros somos responsables de nuestro propio éxito y que en esa lógica pues no tenemos que esperar a que haya un empleo con seguridades, con
beneficios al final, pensiones, etcétera, etcétera, sino que nosotros lo tenemos que ir creando. De hecho, en el periodo liberal, la transformación del sistema de pensiones da cuenta de eso, ¿no? Nosotros tenemos que financiar nuestra jubilación. En el extremo lo que tenemos, pues es a el Uber Eats, a Rappi, a todas estas empresas en donde el proceso de precarización laboral es notable, ¿no? Estas personas tienen que comprar su bicicleta y hacer mandados, a eso se dedican, ¿no? Pero no cobran ellos, cobra una empresa transnacional que capitaliza todos esos esfuerzos, ¿no? Pongo esos ejemplos y voy a cerrar esta parte con uno más que está relacionado con el modo en el que paulatinamente todo este proceso ha implicado una suerte de nueva feudalización, ¿no? Algunos dicen que vivimos un regreso a la Edad Media. Bueno, creo que hay evidencia de que eso está pasando, porque efectivamente, desde hace tiempo, me parece que es posible observar la generación de nuevos campos de concentración, pero no ya en la lógica terrible, atroz de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, sino ahora como campos de concentración de riqueza y de privilegio, ¿no? Lugares donde los privilegiados, y tengo que hablar aquí incluyéndome, porque yo creo que muchos de quienes estamos aquí pertenecemos a esa parte de los privilegiados, nos encerramos en nuevos enclaves habitacionales en los que paulatinamente, antes a lo mejor eran privadas, ¿no? Solamente, hoy tenemos enclaves habitacionales que tienen escuelas dentro, que tienen centros comerciales dentro, que tienen hospitales dentro, que tienen aire limpio, que tienen áreas verdes, que tienen espacios para hacer ejercicio, que tienen todo lo que se necesita y que forma parte, digamos, de eso que llamamos derechos sociales, ¿no? Con la característica de que ahora está a la venta, ¿no? Seguridad, por supuesto, ¿no? Entonces, en esa dinámica, creo que la sociedad se ha venido, digamos, reconfigurando a partir de 3 modelos, ¿no? De actores. El de los privilegiados, que es el que recibe las ganancias, ¿no? El de los precarios, ¿no? El de los precarizados, que son frecuentemente considerados como personas descartables, ¿no? Y un sector en medio, en el que estamos también, varios de nosotros, yo ahí también me incluyo, que es, digamos, el que configura esto que también suena fuerte, pero también tiene un interés provocador, formaría las nuevas servidumbres, ¿no? Las nuevas servidumbres. Y que está jugando entre permanecer o bien aspirar al privilegio, ¿no? O permanecer ahí como útil, o terminar siendo desplazado hacia lo que me gusta llamar la zona de intemperie, ¿no? La zona está sin derechos, en donde lógicamente los derechos se hacen más importantes, pero sin un Estado que sea capaz de garantizarlos. Esto plantea entonces una circunstancia en la que tenemos que ir, digamos, incorporando otra variable, que es la variable de la violencia. Porque esta configuración que he escrito suscita violencia, ¿no? Estaría yo sosteniendo aquí que este periodo de desigualación que estamos viviendo ahora, ¿no? Como reacción al de los años 70, 80, plantea esta desigualación a través de violencia, ¿no? A partir de mecanismos formales, a través de mecanismos materiales y a través de mecanismos psicológicos que van a generar desplazamientos físicos, pero también desplazamientos simbólicos, ¿no?
de la zona de privilegio hacia la zona de intemperie, para decirlo en términos muy, muy genéricos, que se van a manifestar como, a partir de esto que Michel Foucault decía o llamaba necropolítica, ¿no? Es decir, dejar morir para vivir, ¿no? Para vivir los privilegiados. Naturalmente, habría que dejar morir a los precarios, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, creo que sin querer decir que hay una prueba lineal, ¿no? Científica de que estas cosas son así, bueno, hay una serie de eventos que nos permitirían pensar en ello, ¿no? A mí me gusta llamarle a este proceso precaricidio, porque es una forma de homicidio que está dirigido precisamente a las personas precarias, ¿no? Y que se relaciona de una parte con la pérdida de derechos, con el no reconocimiento de derechos, con la escatimación de derechos, ¿no? Y por otra parte con el ejercicio violento del desplazamiento, ¿no? Creo que estos precaricidios podrían, por lo tanto, gradarse y plantearse en términos de precaricidios de alta intensidad, como los que ocurren a manos de las Fuerzas Armadas, de la criminalidad organizada, de la criminalidad violenta, de mediana intensidad, como los que ocurren a partir del lenguaje, sí, de las prácticas de odio, ¿no? Del lenguaje de odio, y precaricidios de baja intensidad, como los que se deben precisamente a todos aquellos procesos que van obstaculizando el acceso a las medicinas, a los alimentos, a los bienes que consideramos vitales, ¿no? A la salud, por ejemplo. Hace mucho tiempo que algunos autores, algunos colegas, por ejemplo, Zaffaroni, ha hablado, él a este proceso le llama genocidio por goteo, ¿no? Y él ha hablado de cómo pues hay un abandono de los viejos, ¿no? De las personas mayores, un paulatino abandono que estructuralmente y también, digamos, en términos de los servicios, de la escatimación de los servicios, pues va dejando a las personas mayores en condiciones de una salud precaria, de una capacidad de manutención precaria, de servicios sociales a los que no tienen acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos otros colegas pues han planteado también esto como procesos en los que comunidades enteras se dejan morir de hambre, en América Latina, por supuesto, y en África, ¿no? Porque pues en los procesos tanto de esto implica desde luego que hay que observar estos fenómenos, esto que podríamos llamar una sociología o una fenomenología, no de los derechos humanos, sino de las violaciones a derechos humanos. Implica cambiar el punto, la perspectiva, digamos, ¿no? No al estudio de los derechos humanos, sino más bien al estudio de las violaciones a los derechos humanos. Observar las violaciones a los derechos humanos para darnos cuenta precisamente de que, no obstante, nuestra reforma, que ya no es nueva, ¿no? La del 2011, pero que es muy poderosa, ¿no? No obstante, nuestra institucionalidad pública, los organismos autónomos, la CNDH, etcétera, etcétera, hay algo más allá que no está funcionando, ¿no? Es más, diría, llevando al extremo este argumento, ¿no? Habría que ver cómo han jugado todas estas instituciones autónomas, todas estas reformas constitucionales, cómo han jugado como parte de los mecanismos psicopolíticos, ¿no? Que terminan inoculando una crítica radical a
eso que está detrás de todas estas violaciones, que es pues la realidad estructural, ¿no? Cómo han jugado las leyes, las instituciones, etcétera, digamos, a favor. Desde luego, eso no significa que solo hay que ver esto, ¿no? Porque hay cosas que se resuelven en lo cotidiano y que hay que atender. La labor de los jueces es fundamental, la labor que se realiza en las instituciones de transparencia, en las comisiones de derechos humanos es muy importante. Solo que creo que vale la pena llamar la atención aquí sobre que esa labor se vuelve contingente, ¿no? Es una labor que termina por no resolver el problema estructural, y por eso me parece que pues algunos tendríamos que dedicarnos precisamente a esta observación, ¿no? A observar los efectos, las consecuencias que eso, que todo este proceso está teniendo. He hecho una crítica general de la racionalidad neoliberal, no me he metido al momento coyuntural que estamos viviendo en nuestro país y en otros países que, como ustedes saben, se ha manifestado como un rechazo a los efectos de esta racionalidad neoliberal y que se ha expresado con el ascenso de los populismos. Pero creo que no hay mucha diferencia, ¿no? Me parece que esas condiciones estructurales se mantienen ahí atrás y que, aunque probablemente hemos encontrado algunos frenos a la lógica neoliberal, pues tampoco es que hayamos recuperado el valor de los derechos, esta posibilidad que tendríamos de armonizar libertad e igualdad a favor de vida, de la seguridad, de la integridad, de la dignidad de las personas humanas. Pues yo con esto concluiría, queridos amigos, agradeciendo nuevamente la oportunidad de poder compartir estas ideas con todas y todos ustedes y bueno, esperando que el foro sea muy exitoso entre hoy y mañana. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Luis González Plasencia sus doctas opiniones en este foro que ha dado inicio hoy. Su exposición magistral seguramente ha sido de gran interés para la audiencia que se ha conectado. Por el momento no tenemos alguna pregunta, pero no dudamos que seguramente quedan sus opiniones para la reflexión en nuestra audiencia. Estamos seguros. Gracias, doctor Luis González. Seguimos con este foro. Antes de iniciar con la mesa que sigue, ¿alguno de los participantes aquí presentes, doctores, quiere alguna intervención antes de pasar a la siguiente mesa? Pues, gracias, Maite. Yo aprovecho que sigo por aquí, acompañándolos para agradecer al doctor Luis González Plasencia y hacer una brevísima reflexión, Luis, y si pudiéramos recibir un último comentario de tu muy interesante enfoque sobre esta brecha entre norma y realidad en relación con los derechos. Y he escuchado con interés y con inquietud la última vez que el doctor Boaventura de Santos Sousa estuvo aquí en México y que precisamente colocó los derechos, la democracia y el desarrollo, las 3Ds, como la justificación y, digamos, el propósito de la acción
colectiva, vamos a llamarlo, institucional, constitucional. Y entonces él planteaba que estamos en un periodo de transición para hacer una reconstrucción y un replanteamiento. Luis, un par de líneas que tú quisieras apuntar sobre este horizonte con la perspectiva interdisciplinaria que estás observando. Con mucho gusto, querido Raúl. Bueno, efectivamente creo que en América Latina, seguramente en África también, en América Latina se está construyendo un pensamiento que implicaría una reacción no solamente contra la racionalidad neoliberal, sino contra el liberalismo todo, contra la modernidad, te diría, ¿no? Algunos autores, yo coincido con ellos, entre otros Raúl Sibeki, por supuesto también Boaventura, de Sousa Santos, Rita Segato desde el feminismo y algunos otros autores latinoamericanos, Zaffaroni también, desde luego, ¿no? Han venido planteando la necesidad de que si queremos algo distinto a lo que hemos venido viviendo hoy, tendremos que esperar que se construya desde unos cimientos diferentes también, ¿no? A mí me ha gustado utilizar la metáfora de la perspectiva. Creo que la perspectiva moderna es una perspectiva lineal, que tiene un solo punto de fuga. Si ustedes se imaginan un cuadrado, ¿no? La figura de un cuadrado, y proyectamos los ángulos de ese cuadrado hacia el frente, vamos a encontrar el punto de fuga en el centro, ¿no? Bueno, en un ejercicio ahí de 3D, aprovechando el nombre del proyecto de Raúl, ese punto de fuga está o en el futuro o en el pasado. Creo que la modernidad optó por colocarlo en el futuro, ¿no? Por colocarlo en el futuro y por, digamos, llevarnos a todos hacia allá. Sin embargo, esa no es la única perspectiva y creo que parte de esta crisis a la que se refiere Boaventura y otros más implica el reconocimiento de que hay otras perspectivas, ¿no? La perspectiva de género, pero no me refiero aquí a la que está inserta dentro de la lógica de la modernidad, porque hay una perspectiva de género que está ahí. La perspectiva de género, la que se debe construir desde fuera, desde el terreno de exclusión de las mujeres del propio proyecto de modernidad. La perspectiva indígena, ¿no? Que tiene una manera de mirar al mundo completamente distinta, que cuando nos confronta desde nuestra mirada occidental nos parece romántica, ¿no? Nos parece primitiva, pero de la que tenemos mucho que aprender. Y otras perspectivas como la ambientalista, ¿no? Una perspectiva que coloca al ser humano como uno entre otros seres no humanos que formamos parte del planeta Tierra. Creo que una posibilidad hacia un proyecto distinto tendría que considerar la convivencia de todas esas perspectivas y generar una perspectiva, lo que en arquitectura se conoce como una perspectiva espacial, ¿no? Una perspectiva que tiene múltiples puntos de fuga, algunos colocados en el pasado, otros colocados en el futuro, ¿no? Pero no de una manera unidireccional. Es decir, que probablemente lo que las mujeres quieren no es lo mismo que quieren los ambientalistas y no es lo mismo que quieren las comunidades indígenas. Pero tendríamos que buscar un espacio en el que esas posibilidades armonicen, ¿no? Generando condiciones de igualdad material, ¿no? Yo en este sentido soy racional y moderno, finalmente me formé en Occidente, ¿no? Con los europeos y no puedo dejar de pensar en que los derechos son una posibilidad en ese sentido, ¿no? Yo creo que esa es la gran invención del proyecto de modernidad en la medida en la que permiten unidad en la diversidad, ¿no? Pero hay que construir estos derechos desde ahí. Yo lo he planteado con otra metáfora. Digo que tenemos que irnos al margen por el camino de la izquierda, ¿no? Y lo que eso significa es que
pues vamos a tener que preguntarnos seriamente si de verdad somos capaces de desmontarnos del privilegio, ¿no? De bajarnos del privilegio. Por ejemplo, nosotros como varones, ¿no? No podemos hacer el camino de las mujeres, ¿no? Lo tienen que hacer ellas. Y nosotros podemos apoyar, podemos consentir, no consentir, perdón, sino que compartir, ¿no? Pero no podemos empujarlas nosotros, ¿no? Quienes no nos identificamos con una cultura indígena, no podemos construir el camino de la perspectiva indígena, tienen que ser ellos. Y este proceso, pues sí implica un poco hacerse a un lado, ¿no? Hacerse a un lado para permitir que esas otras perspectivas se vayan construyendo. Perder el privilegio, querido Raúl, creo que ese es un poco el desafío. Doctor Luis González Plasencia, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPO y la Red de Derechos, Democracia y Desarrollo le agradece por haber compartido sus conocimientos, por haber expuesto su conferencia magistral y le felicitamos. Vamos con la siguiente mesa, la mesa 1 de este foro, y al efecto voy a ceder el uso de la palabra al maestro Juan Gómez Pérez, excomisionado del Instituto de Transparencia de Oaxaca. Adelante, maestro, por favor. Muchísimas gracias. Buen día a todas y todos. Pues siempre un gusto estar en este espacio que ahora mismo se está organizando en conjunto la red 3D por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y poder hacerlo también en un escenario que nos permite pues, dialogar con distintos colegas, especialistas